quien publicó un libro que se llama Filosofía Universitaria Venezolana. Investigando las tesis universitarias que se presentaban para los grados en la Universidad de Caracas en la segunda mitad del siglo XVIII, él encontró con una acuciosidad y un esfuerzo muy grande que ya en ese final del siglo XVIII aparecen por primera vez en tesis de bachiller y en tesis de maestro y maestrías referencias o ecos o repeticiones del nuevo pensamiento. Es decir, es la primera vez que aparece un pensamiento no aristotélico, un pensamiento que rompe con Aristóteles y empiezan a asomar ecos de Bacon, ecos de Descartes, ecos de Condillac, ecos del sensualismo, ecos del racionalismo, y más que ecos, repeticiones. Eso tiene dos nombres que son los que lo introducen en la pequeña y pobre Universidad Colonial de Caracas, que son dos sacerdotes, dos hombres de religión, el fraile Valverde y el fraile Marrero, entre 1770 y 1783, es decir, el año en que nace Bolívar. Comienza a enseñarse ya en la universidad, en las cátedras de filosofía, lo que pudiéramos llamar la nueva filosofía, la moderna filosofía que ya era vieja en Europa de más de siglo y medio. Esa siembra no es inútil, esa siembra se va a expandir y va a producir eso que se ha llamado tantas veces el milagro de la generación de la independencia. Muchas veces se ha preguntado de dónde salieron aquellos hombres, de dónde salieron esos hombres tan extraordinariamente bien dotados, no solamente con dones naturales que pueden hacer un hombre con esos dones en cualquier parte, sino bien informados de lo que pasaba en el mundo, bien al día en el movimiento de ideas, bien nutridos de todo lo que pudieran ser las novedades intelectuales, esos hombres que van desde Miranda a Bello, a Bolívar, a Rocio, a todos esos próceres que fueron los que realmente iniciaron y realizaron el movimiento de independencia y concibieron una nueva forma de vida política y social para el país. Eso salió de esa siembra, salió de esa difusión de ideas que ocurre tardíamente a fines del siglo XVIII, y eso explica el surgimiento de la generación de independencia. Pero ese movimiento que va a surgir allí va a frustrarse porque la independencia de Venezuela fue muy costosa, ocasionó una guerra muy destructiva. Esa guerra arrancó de raíz todos esos comienzos tardíos de civilización y de progreso, que no solamente eran de ideas, que eran materiales, que se referían a la agricultura, al cultivo de la tierra, a todas las formas de la vida social, que empezó allí un desarrollo muy promisorio, y desde luego ideológicamente y científicamente. Eso lo va a romper la guerra porque Venezuela va a sufrir la más costosa, la más larga de las guerras de independencia de la América Latina. La guerra de independencia en Venezuela dura 10 años dentro del propio territorio y casi 5 años más fuera de él, de modo que es una guerra de 15 años que soporta un pequeño país de 700.000 habitantes que nunca fue muy rico. Eso fue destructor, empobrecedor. De modo que cuando la guerra de independencia termina, en Venezuela no había universidad. Las semillas que se habían sembrado habían desaparecido, habían cesado, se había esterilizado esa tierra. Entonces cuando aparece un hombre providencial, una de las más grandes figuras de la historia venezolana, un hombre al que generalmente hemos visto muy parcialmente, que es el doctor José Vargas. En 1826, Bolívar llama a Vargas, la última vez que regresa a Venezuela, y le confía la restauración, la reestructuración, el nuevo arranque de la Universidad de Caracas, de lo que se va a llamar entonces la Universidad Central de Venezuela. Y Vargas inicia allí, el año de 1827, una universidad nueva. Era un hombre que venía de un ejercicio de aprendizaje muy tenaz en grandes centros europeos, particularmente en Inglaterra, donde estudió medicina y ciencias naturales, y que va a trasladar eso por primera vez a Venezuela, va a poner por primera vez una mesa de disección de cadáveres que no había existido nunca, va a enseñar anatomía, va a enseñar botánica, va a enseñar mineralogía, va a enseñar química, es decir, va a abrir la mente a todas esas ciencias nuevas, y con eso vienen ideas, claro está. Y eso lo va a desarrollar Vargas durante una vida completa, prácticamente durante un cuarto de siglo, en que sin cobrar sueldo, sin pensar en su bienestar, heroicamente va formando gente alrededor de él. Y eso trae como consecuencia el que hay un nuevo florecer, mucho mayor y más sólido y más al día que el que había ocurrido a fines del siglo XVIII, gracias a Valverde y a Marrero, y que produjo la generación de independencia.
ese nuevo florecer se va a tronchar. El esfuerzo que hace Vargas va a perecer. ¿Por qué? Porque va a volver la guerra. Va a volver la guerra ya al final de los monagas, va a volver la etapa espantosa de la guerra federal tan destructiva, porque la guerra federal no solamente destruyó ciudades, destruyó pueblos, destruyó cementeras, consumió riqueza, sino que realmente retrocedió el país a una condición tribal, primitiva, en que todo el mundo estaba contra todo el mundo, en que la única manifestación de vida era el arrebato, la violencia, la guerra, la destrucción de todo indicio de vida civilizada. Y eso se va a perpetuar en el país por más de 50 años, por más de medio siglo. No va a haber sino una pequeña tregua, una tregua de unos 20 y tantos años, que es la que impone Guzmán Blanco desde 1870, y no va a terminar en realidad todo este proceso dramático, sino en 1903, cuando Gómez cierra el ciclo de las guerras civiles en Venezuela. De modo que hasta ese momento las condiciones del país eran las más negativas posibles para un florecimiento o un progreso intelectual y para una comprensión de lo que pasaba en el propio país. Sin embargo, nunca faltaron en Venezuela esos hombres apostólicos que entendían que contra las circunstancias, contra las adversidades, contra los obstáculos, había una posibilidad de hacer y había que hacer. En ese momento en que termina la guerra federal, y todavía en pleno proceso de guerra federal, cuando surge la autocracia de Guzmán, dos hombres van a encontrar el erial que ha quedado de la siembra de Vargas, la destrucción de todo aquello que se había pensado que podía ser el comienzo de una vida intelectual para Venezuela, de una ciencia, de una incorporación de Venezuela al mundo. Y esos hombres son un alemán que se llama el doctor Adolfo Ernst y un venezolano, el doctor Rafael Villavicencio. El doctor Ernst era un naturalista y traía una novedad científica gigantesca, las ideas de Darwin, las ideas de la evolución de las especies, una idea positivista y una idea revolucionaria que cambió toda la ciencia. Él es el que la trae a Venezuela y la trae como una preciosa lumbre que trae en las manos en aquel desierto. Y el otro, el venezolano Villavicencio, es un hombre que se ha asomado a la filosofía positivista y la conoce. Estos hombres divulgan en pequeños círculos esas ideas y de allí va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX un renacimiento de la inteligencia venezolana. Hombres que se van a volcar hacia el país para entenderlo. Esos hombres, entre los cuales podríamos citar que son los discípulos de ellos, a Gil Fortul, a Lisandro Alvarado, a Alfredo Yang, a tantos otros que se ocuparon de la historia, de la sociología, de la ciencia, de la naturaleza del país y que hicieron un renacimiento efectivo del conocimiento del país. Pusieron a Venezuela a reflexionar en Venezuela, pusieron a Venezuela hasta donde podían al día con el mundo, aunque con retraso. Ese camino que abren estos hombres va a empezar a dar sus frutos a comienzos de este siglo. Pero va a surgir un hecho nuevo que ya no es la guerra, va a surgir el petróleo. Y el petróleo va a traer en Venezuela transformaciones, cambios y alteraciones de todas clases. Entre ellas una pérdida de sentido de las proporciones, entre ellas una pérdida de sentido del esfuerzo, la idea de que todo se puede adquirir con dinero, que es una idea muy negativa. De modo que ese camino de ascenso y de ampliación y de comprensión del país con la inteligencia lo perturba ese inmenso flujo monetario que hace perder de vista toda otra noción que no sea el de la posibilidad de adquirir, de comprar, de adoptar cosas superficialmente y no a un crecimiento orgánico. Esa transformación es la que llega a nuestros días. Y entonces aquí nos cabría preguntar, ¿qué ha hecho la inteligencia venezolana por Venezuela? ¿Cómo la ha comprendido y cómo la ha relacionado con el mundo? Fue muy difícil su trabajo. Estuvo ausente del mundo por casi 3 siglos. Cuando comienza a abrirse al mundo y a acercarse al país, surge